Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Qué gusto volverles a encontrar nuevamente acá en la plataforma de Iglesia Cristiana Jesucristo. Hemos estado hablando sobre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hemos tenido ya una serie de 3 prédicas y esta sería la cuarta de la serie, el GPS del reino. Y es que sabemos llegar a cualquier lado menos al reino de Dios, cuando claramente en Mateo 6:33 se nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero vivimos buscando las añadiduras y olvidamos lo que era primero. ¿Cómo que necesitamos una ayudadita, un mapa, una dirección bien dada, o un GPS espiritual, como Waze, como Google Maps, qué sé yo? Y es que quizás algunos de los que me escuchan actualmente añoramos aquel tiempo cuando nos daban direcciones: 10ª calle 3207, zona 7. Fue la dirección que me dio la que actualmente es mi esposa para irla a buscar una vez allá por la colonia Centroamérica, zona 7. Y a mí se me perdió el papelito, ustedes, ¿y qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? Y no habían celulares en ese tiempo. Así que como pude, empecé ahí a buscar el papel. De repente apareció el papelito ahí todo. 91 24 84. Miren qué memoria. El teléfono de mi esposa de aquel tiempo. 91 24 84. Sí, 6 números eran los números de aquel tiempo. Así que voy a una tienda, doy 25 centavos y me dan una llamada. Me contesta porque en aquellos tiempos los teléfonos o recibían una llamada o hacías una llamada, pero no podías hacer las dos cosas al mismo tiempo como hoy en día, que estás llamando y ves ahí quienes te están tratando de localizar, ¿no? En aquel momento agarrabas el aparato y marcabas 91 24 84, y si estaba la persona sin hablar del otro lado, sonaba, podría levantarlo o podría no levantarlo. Bueno, aquella noche ya lo levantó, para suerte de ambos, así que me dio las
indicaciones de cómo llegar. Yo estaba cerca de su casa, estaba como a 2 cuadras y media, pero igual hubiera podido pasar de largo, porque yo ya lo había pensado. Dije yo, bueno, si no logro comunicación, si no logro llegar al lugar que clavo, voy a llegar tarde, mejor ya no. Así que muchas veces perdemos esa esperanza de llegar a nuestro destino cuando nos sentimos perdidos, abrumados o simplemente cansados de buscar. Hoy tenemos la facilidad de que contamos con estos aparatitos y ponemos ahí cualquier dirección de cualquier parte del mundo, ahí nos va a llevar. Así son ahora estos aparatitos que nos pueden guiar al rincón más escondido del planeta para llegar a tiempo a una entrevista, a una cita, a un restaurante, etcétera. Cuando venía para acá me topé con un poco de tráfico y le decían nuestros queridos hermanos ahí de producción, voy a llegar en 7, 8 minutos, no sé cuánto le puse ahí. Lo que me decía Waze, le sumé 1 minuto. Bueno, así que sabemos cómo llegar ahora a cualquier parte, al centro comercial de nuestra preferencia y decíamos, a una entrevista, a una cita. Mándame tu posición, ya no nos hacemos bola, ¿verdad? Y ahí vamos ahí viendo por dónde va la cosa hasta llegar. Y qué fácil, pero hay un lugar al que muchos ya no saben llegar y es al reino de Dios. Somos cristianos guiados por GPS defectuosos que tienen otras prioridades, que eligen otras rutas, que van por otros caminos, basados en otros intereses. Vamos donde el corazón quiere, vamos donde las redes nos llevan, donde los impulsos nos atraen, vamos donde la cultura nos dicta. Pero Cristo no llamó a sus discípulos, Cristo no te llamó a ti o a mí a seguir una dirección, sino a seguirlo a Él, que es diferente. Y en Mateo 6:33 claramente se esboza esta prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y los invito a revisar el material de estas ponencias. Ya van, como les decía, 3, en donde abordamos cada uno de estas partes de Mateo 6:33 de una manera bastante clara. No porque yo sea muy claro, sino porque el Señor es bastante claro con el ejemplo de la Biblia. Bueno, regresando a este punto, no siempre buscamos primeramente el reino. No siempre vamos detrás de las prioridades del cielo. Y a veces terminamos perdidos. Como me pasó esa noche que yo andaba buscando la casa de la que ahora es mi esposa. Yo no tenía un GPS, pero sí tenía algo claro. Quería conocer a esa persona y haría todo lo imposible por llegar a mi cita, aun que no tuviera GPS. Y es que actualmente algunos estamos desviados, otros estamos parqueados y muchos incluso están yendo en reversa para donde tienen que ir. Se están perdiendo. Jesús te puede ayudar. Él no quiere ser solamente tu copiloto, Él quiere ser tu destino, esa cita que tienes que llegar, ese lugar al cual tienes que arribar, esa oportunidad que no debes dejar de pasar, como me ocurrió a mí hace 37, 38 años. ¿Estás buscando tú realmente llegar con el rey a su reino? ¿O solamente estás buscando que te añada? Es tiempo de dejar de pedir direcciones a la carne.
Es tiempo de dejar de pedir direcciones al mundo. Es tiempo de dejar de pedir direcciones a las redes sociales, a los impulsos y volver a lo esencial. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hoy vamos a hablar de 3 señales que nos muestran si estamos perdidos o si vamos en la dirección correcta hacia el corazón de Dios. 1. ¿Estás desviado por las distracciones? Acordémonos de Marta. Allá en Lucas 10:41, Jesús mismo le respondió y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mientras que Marta está afanada, Marta está desenfocada, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y se recuerdan ese pasaje en la Biblia cuando María pues quería que la mesa estuviera bien puesta, que los vasos estuvieran bien lavados, que los utensilios de la mesa estuvieran en su lugar, que la comida estuviera a punto y nada que estar ahí pasando el tiempo escuchando a Jesús? No, se me levanta y se me va a hacer las cosas que debemos hacer. Y es que no es que seamos malos, solo estamos desenfocados. María no era que fuera mala, solamente estaba desenfocada. Su enfoque era en hacer aquello que tal vez le enseñaron desde pequeña a hacer, a poner bien la mesa, a servir bien a los invitados, a desvivirse porque las viandas quedaran perfectas. Mientras que Marta estaba en eso, María estaba enfocada. A veces nos falta enfoque. ¿Estamos desenfocados, desviados por las distracciones, perdidos en ese enjambre de redes sociales? Bueno, puede ser algo. 2. O estamos estacionados en lo cómodo, parqueados ahí, ¿verdad? Tenemos todo, no nos falta nada. De pronto ya los domingos también podemos dormir hasta las 11 de la mañana. Tenemos asegurada nuestra casa, nuestro techo, nuestra comida. Y como dice Hebreos 12:1, debemos despojarnos de nuestro peso. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A veces la comodidad es el freno de mano espiritual. En las iglesias, en los ministerios, en todos lados. Cuando yo a veces estoy en casa regresando de los viajes que a veces me toca hacer, o que siempre me toca hacer al interior de la República, y estoy sentado y me siento cómodo, ya me empiezo a incomodar. Digo, bueno, cuidado, Iván, que no se vuelva esto costumbre. Está bien, un momento de reposo, un momento de comodidad, un momento de... Sí, está bien, pero no vaya a ser eso la costumbre. Me recuerdo allá en el área donde yo trabajo, en el Triángulo Ishil, en el área de Ishil, cuentan sobre la cooperación extranjera. Y ahora, hace unos días me lo volvió a confirmar alguien. Dice que tenían que mandar a traer pizza en helicóptero, o hacían mucho derroche de recursos para poder lograr algo tan sencillo como mitigar el hambre, ¿verdad? Ahí con boles, con tortillas, con frijoles. No, pero la comodidad, ¿verdad? Hay tiempo, hay dinero, hay recursos. Tráiganme una buena hamburguesa porque tengo ganas. No. Cuidado. La comodidad es el freno de mano espiritual.
Y 3, ¿cómo nos encontramos en este momento? ¿Estamos perdidos? Hay que recalcular la ruta. El reino es primero y es urgente. Colosenses 3, 1 al 2 dicen: busquen primeramente las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, el reino no se busca con emoción, pero con prioridad. El reino de Dios es un reino celestial. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Si tuviéramos tan solamente eso presente, seríamos un poco más felices, pienso yo. Pero aquí estamos contando los días de feriado, los días que faltan para fin de mes, entre paréntesis, día de pago para aquellos que tienen la bendición de tener un ingreso permanente y fijo. Y aquí estamos esperando que llegue el 26, 27, 28, 30, no sé cuándo te paga. Ojalá, ¿verdad? No, 2, 3, 4, 5. Y juntando ahí la platita, y qué felicidad ese día. ¿Para qué? Para que entonces a los 2, 3, 4 días siguientes, así como vino de fácil, así se va de pronto. Y otros 20 y tantos días sufriendo para que llegue el fin de mes y volver a tener un poquito de ayuda. Este papel cambia claramente cuando tú estás en un ministerio y tú tienes que conseguir el dinero, o cuando tú tienes una empresa o un emprendimiento propio, o cuando tienes un negocio. Tú tienes que hacerte el salario y al final de mes, si queda algo después de pagar todas las deudas para ti, qué bueno, y si no, vamos para el siguiente. Y así pasa la vida de quincena en quincena, de mes en mes, de año en año, y cuando sentimos, ya se nos fue la vida. No debe ser así. Una plegaria que yo le pedí al Señor siempre es que me enseñara a que, no importando el éxito que tuviera en los negocios o en las empresas o en mi posición, siempre me enfocara en buscarlo a Él y que dependiera de Él, no de ningún hombre, no de ningún jefe, no de ningún cliente, sino que depender de ti. Y finalmente encontré esa oportunidad sirviéndole a tiempo completo, y créanme que soy el hombre más feliz de la tierra. No tengo que preocuparme por estar contando mis días de 30 en 30. No. Gracias, Señor, porque tú eres el mejor empleador. Trabajar para tu reino es la mejor empresa, y tú tienes el mejor plan de retiro del universo, porque es para la eternidad. Muchas gracias, Señor. Hay un personaje de la Biblia que parece que se le apagó el GPS, nomás empezó su reinado. Y hablo del rey Salomón, allá en el primer libro de Reyes 10, 23 y 24. Vemos cómo alguien puede empezar muy bien, pero terminar no tan bien. Y dice así la palabra del Señor, que excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, tanto en riqueza como en sabiduría. Y toda la tierra, todo el mundo pues conocido de aquel tiempo, procuraba ver la cara del rey Salomón, procuraba ver su rostro, oír su sabiduría, porque Dios ciertamente había puesto en su corazón esa medida de sabiduría especial. Y recordamos que el rey empezó muy bien cuando le preguntó al Señor: ¿qué quieres, de verdad? ¿Riquezas? ¿Qué querés? No le dijo: quiero sabiduría. Pues por haber pedido eso vas a tener eso y también riqueza, le dijo. Empezó excelentemente bien Salomón, ¿verdad? Y así pasó varios años. Él tenía todo, tenía sabiduría divina. Miren ustedes qué regalazo. Paz en su reino, respeto internacional, de tal forma que las personas querían acercarse a él para conocerlo, para escuchar
esa milenaria y legendaria sabiduría. Era, en fin, Salomón, alguien en todos sus cabales, desde el punto de vista cristiano. Y para terminarla de ajustar, había construido un templo tan hermoso, consagrado al Señor. ¡Qué bendición! Pero parecía que su GPS pronto se iba a desestabilizar, porque él empezó bien, con su GPS bien alineado, bien calibrado, ¿verdad? Buscando el reino de Dios y su justicia. Pero en el camino algo pasó. Y es que el desvío del hombre es considerar lo secundario como lo prioritario. Voy a repetir. El desvío principal del hombre, el desvío principal de la raza humana, el desvío principal de la humanidad es considerar las cosas secundarias como lo prioritario. El dinero es secundario, las mujeres, el placer, las drogas, los viajes, el ocio, todo secundario. Lo primario es, dijimos, buscar el reino de Dios y su justicia. Pero veamos qué sucedió en el primer libro de Reyes 11:1-2. Resulta que el rey Salomón se empezó a enamorar, ustedes. Amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Mujeres de las cuales Jehová ya les había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, y su corazón no se inclinó a Jehová. Imagínense. ¿Qué les había dicho Jehová? No se llegarán ni ellas, ni ustedes a ellas, ni ellas a ustedes. ¿Por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues Salomón se juntó con amor. Ahí estuvo el desvío, ahí estuvo el gran pero de su vida. El mismo hombre que edificó el templo más hermoso de la tierra, dedicado a Jehová, por el cual David estuvo luchando tantos años y juntando los materiales con tanta ilusión. Yo me imagino a David, miren usted, cuando tengo un amigo, ¿verdad?, allá por el área Quiché, que él me dio un consejo y me dijo: mira, Iván, cuando encontres lámina, comprala. Cuando encontres madera, comprala. Cuando encontres un lavatrastos que te lo están vendiendo, compralo. Anda juntándolo, porque algún día vas a hacer tú. Y le hice caso a usted. De repente me tocó hacer ahí, para la época del COVID, mi pequeño apartamento, una ampliación. Y miren ustedes, así yo tengo esto, así yo tengo lo otro. Yo me imagino a David juntando eso para decir: mire qué bonito este oro que encontramos por acá, que nos ganamos. Bueno, se lo voy a guardar todo para mi Dios, para que cuando me dé la onda yo le construyo eso. Miren este marfil, vos no me vendés ese marfil, mira mira ese cedro, no, hombre. Y lastimosamente todo lo dejó ahí guardado en una bodega para que su hijo lo construyera. Y sí lo hizo bien, Salomón lo hizo bien. Pero ese mismo hombre que edificó ese templo empezó a hacer altares a otros dioses con D minúscula. Cambió pues sus prioridades, buscó placer, alianzas políticas, prestigio, todo menos el reino de Dios. Salomón realmente desvió su GPS del reino hacia el hedonismo, el placer, el yo. Y ahí estuvo su perdición. Ahí estuvo su perdición. Me imagino, ¿verdad?, que al principio Salomón ¿qué? Ahí como: mira, amiga, ¿qué estás haciendo ahí con ese muñeco que estás ahí quemándole incienso? Es que es mi Dios, mira que él, quítamelo de aquí. Tal vez al principio, usted. Después la empezaron a atacar, a decir y a insistir.
Es que tú no me querés. ¿Cómo que no te quiero? Si te quiero. Si me quisieras, me harías un templo. Va, ya que no querés que yo tenga aquí a mi Dios, déjame ir allá al monte, ¿verdad? Y se fue la primera vez a la monte, regresó toda mojada, toda despeinada. ¿Qué te pasó? Sí, es que como me echaste para ir hasta allá al monte a adorar a mi Dios, ahora me mojé, porque ni siquiera hay una cabañita ahí donde yo me pueda guardar. Mira, voy con tus hijos, qué sé yo, y entonces ahí te voy a construir tu cabañita. Le construyó la cabañita y después le construyó un altar y después, ya, ahí miren ustedes, un desastre. Así que Salomón desvió su GPS, ¿verdad? Recordemos el primer libro de Crónicas 22:14, ¿verdad? Los esfuerzos de David, ¿verdad? Como les decía, con qué ilusión habrá juntado él, ¿verdad? El oro, la plata, el bronce, el hierro, la madera. Ahí dice: aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho asimismo madera, piedra, a lo cual tú añadirás. Ya no pudo ver David terminado el templo y todos sus materiales se quedaron en sus bodegas reales, esperando, ¿verdad? Realmente aquí en el primer libro de Reyes vienen las consecuencias del desvío. Un enojo. Está difícil porque es el enojo de Dios, ¿verdad? Ustedes contra Salomón, por cuanto dijo: su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y se enojó tanto Jehová contra Salomón. Leemos más adelante, del 9, que le dijo: por cuanto tu corazón se ha desviado, te voy a arrancar el reino. Y desde entonces Jehová suscitó un adversario a Salomón. Literalmente dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Terrible, ¿verdad, hermanos? Porque después de eso, Jehová suscita un adversario. No lo haré, dice, en tus días por amor a David tu padre, pero lo romperé de la mano de tu hijo. Yo no sé qué fue peor para él, ¿verdad? Porque ya sabía él que le estaba ocasionando un mal anticipado al que era su hijo. Pero dice: aún no romperé todo el reino, sino que quedaré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y no solo eso, Hadad el edomita además de Rezón y Jeroboam, fueron varios. Hadad edomita es el recordatorio de un pasado que no estaba del todo muerto. Y no vamos a ir ahí, pero ¿cuántas cosas hay en tu pasado que aún siendo tú cristiano, aún yendo a la iglesia, aún en algún ministerio, tal vez sirviendo en el grupo de alabanza, etcétera, hay algo del pasado que todavía no ha muerto en ti, como Hadad?
También levantó a Rezón, hijo de Eliada. Algo que parecía irrelevante al principio, pero que fue creciendo de tamaño y se convirtió en un gran adversario. También en la aplicación para nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces hacemos cosas que parecen irrelevantes? Ay, no solo voy a escuchar esta. ¿Qué de malo tiene escuchar esta música? ¿Qué de malo tiene tomarse esto? ¿Qué de malo tiene asistir a esto? ¿Qué de malo tiene ver esto? ¿Qué de malo tiene dejar que los otros participen? Terrible, hermano. Lo que parece irrelevante puede parar destruyéndonos si no lo cortamos. Y luego Jeroboam, uno de los suyos propios, el que estaba más cerca. Y es que cuando dejamos de buscar el reino, Dios permite que se levanten cosas que antes teníamos dominadas. Vicios del pasado como Adad, tentaciones pequeñas que van creciendo como Rezón, o conflictos internos o familiares como Jeroboam. Dios nos libre de perder ese sendero, ese camino, ese trayecto y desviarnos para aquello que del pasado y que todavía no estaba muerto, o para aquello que parecía irrelevante pero creció, o alguna situación dentro del mismo núcleo familiar que puede levantarse en nuestra contra. Y es que Dios no castiga por capricho, sino para llamar nuestra atención. Cuando no le decimos a nuestro GPS espiritual que hay que recalcular la ruta, Dios nos va a sacudir de una u de otra forma para que volvamos a mirar el mapa que Él quiere que sigamos, que es el mapa hacia la vida eterna. No nos perdamos, es muy fácil caer en la tentación, es muy fácil desviarse, pero por eso día a día debemos recalcular nuestro GPS, volver al rey. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo volvemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Primero, admitiendo y confesando que nos perdimos. ¿Cuándo fue que yo me perdí? ¿Cuándo fue que dejé mi primer amor? ¿Fue por la comodidad? ¿Fue porque una relación ahí con alguien del sexo femenino o del mismo sexo? ¿Un amigo? ¿Fue por una junta? ¿Fue por complacer a cierto segmento, a cierto sector? ¿En qué momento nos perdimos? ¿O fue la rutina? Todos ya toman las cosas santas como cotidianas. ¿Fue mi exceso de trabajo? Recordemos que en Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios nos ayude y nos libre de no reconocer dónde nos perdimos, que ese es el primer paso. Confesar dónde nos perdimos. Luego el segundo paso sería volver al primer amor. Apocalipsis 2:4-5 dice: has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué hacías antes? Dice la Escritura: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. ¿Dónde
perdiste tu primer amor. Vuelve al primer amor, vuelve a orar, vuelve a alabar, vuelve a ayunar, vuelve a hablar, pero sobre todo, vuelve a hablar con Él como un amigo. Paso 3. Obedece incluso cuando no entiendas. Obedece incluso cuando no entiendas. Mateo 6:33 nos dice, entiende primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces ya empieza a buscarlo, y cuando lo busques, todas estas cosas os serán añadidas. No dice así. Mateo 6:33 dice, buscad primero, no dice entended primero. El reino se busca con fe, no con lógica. ¿Qué lógica podría tener en mi caso? Disculpen que lo mencione nuevamente, pero es el ejemplo que mejor conozco. Renunciar a un trabajo XYZ con cierta comodidad en cierto lugar, que ha costado un montón de trabajo y que está produciendo algunos ingresos. ¿Qué lógica tendría eso? Renunciar a todo eso e irse a sentar a la sala de su casa para esperar lo que el Señor nos va a decir, nos va a ordenar, nos va a indicar qué hacer. Pues no tiene ninguna lógica. Pero aun y cuando no lo entendamos, hay que hacerlo, hay que obedecer. Y el Señor no se queda con nada a ustedes, de veras que no. Hoy puedo ver hacia atrás la decisión que tomé hace 14 años y decir, valió la pena. ¿Qué mejor decisión en mi vida no he tomado? Es lo que al día de hoy les puedo decir. Así que recordemos, las direcciones se pueden perder fácilmente. Como a mí se me perdió aquel papelito y lo empecé a buscar y tuve que llamar y todo para encontrar el lugar a donde iba. Hoy ya no es un papelito, es un GPS. Pero ese GPS puede estar mal influido, puede estar mal calibrado, puede estar un poco loco y te va a llevar a un lugar donde no quieres ir. Tienes que recalibrar tu GPS espiritual. Recuerda el ejemplo de Salomón. Salomón empezó muy bien con su GPS bien calibrado, buscando el reino de Dios y su justicia, pero en algún momento de su vida pensó que ya no necesitaba volver a recalcular su ruta. Voy bien, miren, todo el mundo me quiere, todo el mundo me aplaude, todos están en paz conmigo, tengo lo suficiente, hasta más, no hay nación como la mía. No, hombre, él debió haber recalculado su GPS. ¿Por qué? Como no lo hizo, Dios le dejó sentir las consecuencias, no para destrucción, hermanos, no, sino para mostrarle que todo aquello que estuviese fuera del reino era una pérdida de tiempo y finalmente podría haber sido la pérdida de su eternidad. Hoy Dios quiere que revisemos nuestra ruta, que recalibremos nuestro GPS espiritual, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hoy reconoce que has estado buscando otras cosas y no el reino de Dios, si hoy sabes que tu GPS espiritual está desviándose de Dios, si hoy reconoces que has estado más enfocado en las cosas que te añadan más que en buscar el reino de Dios, hoy es el día de decirle al Espíritu Santo, recalcula mi ruta, por favor, devuélveme el camino al reino, guíame hacia ese reino, porque me siento perdido
me siento ofuscado, me siento sin sentido, veo las cosas de Dios en la televisión, ya no me apasionan, a veces hasta me enojan, las trato de evitar. Antes no era así, Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a terminar este tiempo con una oración, pidiéndole al dueño del GPS que calibre el nuestro y que nos lleve más cerca de Él. ¿Les parece? Si es así, les voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen su rostro y digan conmigo: hoy, Señor Jesús, vuelvo a principio, vuelvo a mi primer amor, vuelvo a aquellas prácticas que me llenaban tanto, aquellos encuentros que me hacían estremecer y que por las cosas del mundo y del tiempo y de las ocupaciones y de mis desvíos lo perdí. Yo sé que he estado más enfocado en las añadiduras y no en tu reino, Señor. Y al final, ahora que tengo añadiduras, me parecen insípidas. No me parecen tan sabrosas como en aquellos tiempos en los cuales, aunque no tenía tanto, gozaba cada cosa, porque tú estabas ahí y mi familia estaba ahí también. Hoy, Señor, vengo a decirte que necesito que envíes tu Espíritu Santo a mi vida para que recalcule mi ruta y para que me devuelva el camino hacia tu reino. Todo esto yo sé que tú lo vas a cumplir, Señor, en su tiempo, en su forma y como a ti te parezca, por los méritos de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Recalcula tu GPS. Nos vemos en la próxima. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.